conocemos como sustratos para producir productos. Sí, siguiente. Bien, la importancia de las enzimas radica en el diagnóstico clínico. Pues, bueno, estas enzimas las vemos presentes en todo nuestro organismo y en nuestros distintos tejidos, por lo que es su estudio básico para todos aquellos procesos fisiológicos tienen que tener una manera adecuada y perdón, apagué mi micrófono, en donde me quede en la manera adecuada de nuestro cuerpo para que nosotros podamos tener un buen equilibrio en nuestro metabolismo, es decir, pues una homeostasis, ya que de no ser así podemos encontrarnos en estados patológicos que nos pueden afectar de manera grave. Es por eso que la medida enzimática de los fluidos biológicos es importante para nuestro diagnóstico de muchas enfermedades. Esto que nos comenta su compañera, perdón, señorita, es Sí, no, muy adelante. importante. Gracias. Es muy importante, jóvenes, porque sin una enzima o sin las enzimas, sí nos podría ocasionar una enfermedad. Hay enfermedades específicas por la carencia de enzimas, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que es relativamente frecuente en nuestra población, es porque hay deficiencia de una enzima que va a degradar al disacárido, ¿verdad? Que es la lactasa, para que se convierta en 2 monosacáridos y pueda ser absorbida. Hay la carencia de otras enzimas que puede traer patologías más graves, como por ejemplo la carencia de una enzima como en la síntesis de esteroides, como puede ser la 21-hidroxilasa, nos va a hacer que no se forme la hormona aldosterona o alguna otra hormona de la esteroidogénesis, de tal manera que las enzimas pueden traducirse en enfermedades o incluso pueden llegar a causar la muerte de las personas. Una enzima es un catalizador biológico, como ya lo comentaron sus compañeros. Eso significa que acelera las reacciones químicas sin verse afectado precisamente en esa reacción. Entonces la enzima llega, actúa sobre uno o más substratos, lo transforma en uno o más productos, pero la enzima no debe sufrir ningún cambio. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Incluso hay algunas enzimas, lo vamos a ver ahorita durante la presentación de sus compañeras, que sirven para establecer el diagnóstico de algunas enfermedades. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante. Las enzimas, la mayoría de ellas son proteínas, pero también hay tipos de RNA especiales que tienen la función de enzima. Entonces, ¿también los ribosomas, no, maestra? El ribosoma es un orgánulo celular donde participa en la síntesis de proteínas, en la unión de los diferentes nucleótidos, la formación, perdón, aminoácidos, la formación de enlaces peptídicos y la elongación de la cadena. Está bien, Esme, no se preocupe. Pero como tal, el ribosoma no es una enzima. Ya el siguiente semestre en genética, que tal vez nos vuelva a tocar juntos, no lo sé porque también no estoy allá, vamos a ver un poquito más esta parte. Cervantes Reyes. Bueno, nada más quería como confirmar, las ribosimas son las que tienen naturaleza de RNA. Ajá. Ok, ¿Sí? Gracias. Sí, ahora sí estoy de acuerdo. José. Bueno, por ejemplo, una enzima ribosomática, bueno, de ARN podría ser la ARN polimerasa.
No, la RNA polimerasa sintetiza RNA, pero es una enzima proteica, no es un ribosoma, no es un RNA. Tiene ese nombre porque su función es la síntesis de RNA. Si es la RNA polimerasa tipo 2, va a sintetizar RNA mensajero. Si es la 1 o la 3, puede sintetizar RNA de transferencia o ribosómico. Pero bueno, esas son características importantes de las enzimas. No sé, Malita, Galicia Huerta, ¿le puedes regresar una diapositiva, por favor? Ok, entonces aquí está, no alteran ni modifican el equilibrio químico de estas, o sea, la enzima no sufre ningún cambio, ni en su estructura, ni en nada, pero sí las enzimas tienen vida media. Eso significa que duran un tiempo biológicamente activas y después se degradan o se lisan. Y bueno, esta partecita de las podemos dividir en dos grupos, orgánicos e inorgánicos. Perdón, ¿quién tenía su manita? No vi el nombre, dígame, por favor. Yo tenía la duda de, o bueno, era para confirmar que en la parte donde que nos comentaba de que no se altera el equilibrio químico, pues no va a ser de ninguna de las dos, ¿verdad? Ni de las enzimas ni del sustrato que va a catalizar. Del substrato sí, porque el substrato deja de ser sustrato y se convierte en producto. Entonces, la enzima sigue exactamente igual, pero el substrato sí se modifica. Modifica su estructura química, incluso puede darnos diferentes substratos. Ejemplo, si tenemos alfa de fructosa 1,6-difosfato, llega la aldolasa y la rompe a la mitad, dándonos dos moléculas de 3 carbonos. Una de ellas es la dihidroxiacetona fosfato y la otra molécula es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, una molécula que era de 6 carbonos, que era el substrato, la aldolasa la hizo 2 productos, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, por lo que sí cambia el substrato, cambia su estructura. Incluso en este ejemplo nos dio 2 substratos diferentes. No sé si con esto quede su duda resuelta, señorita. Sí, muchas gracias. De nada, Ana. Bueno, la parte donde yo tengo una pregunta para el equipo es, ¿qué nos quieren decir con esta parte de podemos dividir los catalizadores en orgánicos e inorgánicos? ¿Nos pueden comentar un poco más, por favor? Creo que lo vamos a ir comentando durante la presentación. ¿Y qué entendiste de eso, Tocaya? Con tus propias palabras. ¿A qué se refieren con ello? ¿Hay enzimas inorgánicas o es algo que complemente a la enzima? Voy a cerrar tantito el micrófono porque está pasando el tren y está muy cerca y nos puede interrumpir, pero contéstenme, por favor. O digan sí, no. Bueno, por lo que yo entendí, los catalizadores inorgánicos lo complementan, o sea, durante la reacción no van a favorecerla a que ocurra espontáneamente. Y los orgánicos son como tal las enzimas que se pueden dividir en, bueno, para formar nuevos enlaces y que se puedan, bueno, más bien son como complementos, fue lo que yo entendí. Ajá, los orgánicos no van a, o sea, no cambian por intervenir en las reacciones. Ajá.
Entonces, ¿hay enzimas inorgánicas y enzimas orgánicas? ¿O cuál es la idea que nos quieren transmitir? No, únicamente que los catalizadores como tal los podemos dividir ya sean orgánicos como, o sea, que también aceleran las reacciones, pero no son como tal enzimas, sino los orgánicos serían las enzimas. Ok, entonces, perdón, Castillo Hernández. Yo entiendo, ¿no se referirían a los biológicos y químicos? No entiendo. A ver, dime más, por favor, porque... Las enzimas biológicas y químicas en lugar de orgánicos e inorgánicos. Sí, también estás en lo correcto. O sea, los orgánicos no, no van a cambiar o sea, no van a, bueno, no cambian por intervenir en las reacciones. En cambio, los químicos sí van a cambiar para intervenir en la reacción. A ver, Lau, fíjate bien en esto. Ahorita lo van a mencionar ustedes más adelante, pero únicamente para aclarar. Creo que se podrían referir a ello y ya ustedes me dicen. Para que una enzima sea activa, tiene diferentes componentes. La parte proteica, que es la apoenzima, tiene una molécula orgánica que lo complementa, que es la coenzima, que pueden ser, por ejemplo, el NAD, el FAD, el NADP, también es una coenzima, y tiene moléculas inorgánicas, que pueden ser iones, como el magnesio, como algún otro ion, pero que esta es la parte inorgánica. El conjunto de todos ellos me da la holoenzima. Holo significa todo, por lo que cuando ya están reunidas todas estas partes, ya se puede llevar a cabo la acción o ya hay una acción de la enzima. No sé si se refieren a esta parte o nos querían decir algo diferente con orgánicos e inorgánicos. Penses Andrade. Perdón, doctora, otra vez tengo una duda. Bueno, él nos mencionaba que había una parte inorgánica y con esa parte inorgánica es lo mismo que los cofactores. Ajá. Ok, muchas gracias. Así es. De nada. Entonces, están la apoenzima, la coenzima, el cofactor, exactamente. Y que el conjunto ya es activo. No sé si a esa parte se refieran, porque a mí, perdónenme, me sigue sin quedar claro. Mejía Velázquez. Maestra, entonces las coenzimas, bueno, serían en este caso orgánicas, ¿no? Exacto. Las coenzimas, el NAD, el FAD, son moléculas orgánicas y los iones, pues son inorgánicos, como el calcio, como el magnesio, como el manganeso o algún otro, según la enzima. Equipo, anden, hijos, contéstenme porque ya son 10:22. Sí, pues justamente ahorita vamos a continuar viendo lo de los cofactores para ya hacer el concepto general de la enzima y cómo esta se complementa con los cofactores y que se forma el producto como tal. Entonces, Ok, pero si es eso a lo que se refieren o era otra cosa. No, sí. O de los complementos de la enzima para formar la enzima, que es el todo. Muy bien, síganle, por favor. Ok, bueno, pues justamente como nos había comentado la maestra, uno de los ejemplos más conocidos de la importancia biomédica de las enzimas, pues es la alteración en la lactasa, o también, no sé si han escuchado de la fenilcetonuria, pero bueno, pues estos son muy importantes para determinar la presencia de alguna patología, de alguna enfermedad en las personas. Entonces, bueno, para dar un contexto, ¿le puedo dar la siguiente, por favor? Para dar un contexto, pues vamos a entender por velocidad de reacción aquella cantidad o variación de un producto que se forma en una determinada unidad de tiempo. Y por otro lado está la energía de activación. Ahorita vamos a ver por qué es importante que sepan esto, pero la energía de activación es la energía mínima que se necesita para que se pueda realizar o se pueda iniciar una reacción química.
y las enzimas van a actuar o van a trabajar sobre esta energía haciéndola menor, la van a disminuir. Las enzimas entonces actúan sobre una molécula muy específica, que es el sustrato, para la formación de un producto. Entonces, estos catalizadores, los cuales nos sirven para llevar a cabo un proceso, transforman algunas sustancias que conocimos en sustratos como productos. Generalmente estas enzimas tienen el sufijo asa, es decir, se trata de la palabra que va después de la raíz. En la primera parte vimos el prefijo, ahorita vamos a ver el sufijo. Por ejemplo, está la colagenasa, las hidrolasas, peroxilasas, amilasa también. Y bueno, pues estas enzimas se regulan según las necesidades del cuerpo. Eso quiere decir que si nuestras células necesitan que haya cambios metabólicos para obtener un determinado producto, se van a incrementar los niveles de estas enzimas para poder llegar al producto. Y puede ser regulado tanto positiva como negativamente. Y pues cabe recalcar que estas enzimas únicamente van a acelerar, eso es muy importante, reacciones espontáneas o metaestables, es decir, que sean termodinámicamente posibles y que puedan ocurrir aún así que no hay enzima. Pero estas ocurren muy lentamente. Es decir, que la enzima jamás va a catalizar una reacción que no sea termodinámicamente posible. Y bueno, ahí le puedes dar a la siguiente, por favor. Ah, no, aquí. A la otra, por favor. Bueno, ahí está lo que nos había comentado la profesora acerca de que pueden tener también origen de... a la otra, en donde estaba el mapa, o bueno, el diagrama. Aquí, que pueden ser de origen proteico y algunos estudios han demostrado que pueden ser de RNA. Y bueno, aquí está que pueden ser regulados, ya sea retroalimentación positiva o negativa. Ahora sí, la siguiente. La siguiente. Bueno, las enzimas tienen una concavidad a la cual le vamos a llamar sitio específico y es en donde va a llegar el sustrato, en donde en un futuro esta molécula va a ser cambiada. Y bueno, ¿cómo van a actuar estas enzimas? Los procesos de catálisis se van a llevar a cabo mediante los cambios de energía de activación que ya les había comentado, y esto permite que la reacción sea muchísimo más veloz, es decir, que el sustrato puede llevar a cabo un cambio en la estructura al juntarse con otras moléculas para llevar a cabo la reacción. Una catálisis sin necesidad de enzima se puede llevar a cabo, pero la velocidad va a ser muchísimo menor y van a requerir un mayor gasto de energía. Y pues para esto nos sirven las enzimas, para justamente precisamente llevar a cabo un proceso mucho más fácil y más rápido en nuestro organismo. Y por ejemplo, aquí tenemos que, bueno, podemos poner bien de ejemplo la glucosa, que, ay, permítanme, voy a dibujar en la pantalla. Ay, no puedo, ¿por qué no puedo? Bueno, pongamos de ejemplo la glucosa. A ver, tantito, Miguel. Abajo donde está el microfonito y toda esta parte, hay como un lapicito. Ajá. Ahí es donde le tienes que dar y es lo que te va a permitir dibujar en la pantalla. Ay, es que no me sale. Oh, no sé por qué. Bueno, pero pongamos de ejemplo la glucosa. Creo que todos conocemos a la glucosa. Y bueno, los productos de esta, bueno, bien se puede realizar a la inversa. Y bueno, regresando a lo que es la enzima, esta línea roja que vemos aquí, pues va a ser la energía de activación que requiere sin la enzima, es decir, que podemos ver que requiere mayor cantidad de energía de activación para que se lleve a cabo el proceso. Sin embargo, cuando está la enzima, aquí tenemos la línea azul, vamos a necesitar menor energía para llevar a cabo la reacción y pues esto nos va a ayudar muchísimo a nuestro organismo y la reacción, ya sea con o sin enzima, va a liberar un producto sí o sí. Entonces, la energía necesaria para producir la reacción sí va a ser diferente, esto va a ser lo único que va a cambiar. Entonces, la siguiente, ¿o hay alguna duda con esto? Nada más comentarles respecto a la energía que nos está comentando su compañera. Es muy importante porque hay enzimas que gastan tanta energía que degradan ATP en cada una de sus reacciones. Eso las hace, digámoslo así, especiales
Por eso es que las enzimas que gastan ATP son conocidas como enzimas clave y las reacciones en las que participa se llaman exergónicas. Ah, ok, Jimena, no sé cómo se da el acceso. Bueno, pero entonces, siguiendo con esta parte, es importante lo que nos está comentando su compañera. Sí, vale. Valeria, no la escuchamos. Bueno, sino que entonces, doctora. Si no puedes, tu microfonito no sirve o algo, puedes escribirnos, vale. No te escuchamos, vale. Entonces, mándanos un mensajito, por favor, y lo leemos. Y por mientras que participe Cervantes Reyes. Nada más es una duda, doctora. Bueno, es que no escuché bien. Dijo que las enzimas clave son las que gastan ATP y son las de reacciones exergónicas. Sí, son así es, de reacciones irreversibles y por eso se llaman enzimas clave. Irreversibles. Ok, muchas gracias. De nada, dice Valeria que su pregunta era que si las reacciones de las enzimas son exergónicas, con gasto de energía. Sí, porque liberan esa energía, vale. Así es. Entonces, esas enzimas son muy especiales, tienen un gasto muy alto de energía y por lo tanto hacen que las reacciones en las que participan sean irreversibles. Eso ya lo vamos a ver en metabolismo intermedio, pero es importante que lo sepan ustedes desde ahorita. Otra cosa importante, dicen en los libros, creo que no me acuerdo si ya se los comenté, pero hay un libro que comenta el autor que si no tuviéramos enzimas para la digestión, por proceso, digamos que natural, tardaríamos 50 años en digerir una sola comida. Con eso podemos darnos cuenta de la velocidad de las reacciones. ¿Sí? Ahí está esa parte. Aunque más adelantito vamos a ver que hay algunos factores que pueden modificar la velocidad de reacción de las enzimas. Pero ahorita vamos a dejar que continúe el equipo. Adelante, chicas, por favor. Gracias, maestra. ¿Le puedo ir a la siguiente? Bueno, ahora tenemos también diferentes tipos de enzima y vamos a empezar a hablar acerca de la estructura. Y bueno, algunas enzimas necesitan moléculas que no son proteínas para realizar la catálisis. Ahorita vamos a presentar, bueno, para empezar, si no tiene su componente proteico, va a ser la enzima inactiva y cambia de nombre, entonces le vamos a denominar apoenzima, a la cual la podemos definir como la parte proteica de la enzima que no tiene grupos cofactores y no tiene grupos prostéticos. Ahorita vamos a explicar también qué es esto. Y lo que quiere decir que es catalíticamente inactiva. Y se le va a denominar cofactor a aquellas moléculas orgánicas o inorgánicas, como fue lo que hablamos al principio, que requiere esta apoenzima, es decir, esta apoenzima que es inactiva para ser activa. Entonces, aquellos que están unidos débilmente, ¿le puedes dar la siguiente? Ajá, aquí. Aquellos que están unidos débilmente y que los podemos separar con facilidad de la apoenzima, ¿sí? De la enzima inactiva, los vamos a llamar coenzima. Y a los que están firmemente ligados a la enzima los vamos a denominar grupos prostéticos. Aquí pues me quedo comentarles que la mayoría de las coenzimas, es decir, de las que son débiles y que podemos separar fácilmente, son formas modificadas, casi todas de vitaminas. Y tal es el caso de las vitaminas, por ejemplo, el complejo B, como la nicotinamina o la tiamina o el ácido fólico. Entonces podríamos decir que la coenzima es considerada también como un cosustrato. Y es también importante mencionar que sepan que, bueno, la vitamina C y las vitaminas liposolubles no tienen la misma actividad enzimática, bueno, no tienen generar esta actividad enzimática. Y estas coenzimas también las podemos clasificar según si son de origen vitamínico. ¿Le puedo dar la siguiente?
Si son de origen vitamínico, A, de transporte de grupos, como puede ser la biotina o la cobamida, o de transporte electrónico como el Nabilfar. Y también son aquellas que son de origen no vitamínico, son también de transporte de grupos como el ATP que hemos escuchado toda la vida, o el transporte electrónico como la coenzima Q. Y bueno, también pueden clasificarse según la transferencia de grupos distintos de hidrógeno, como la uridina bifosfato o el ácido lipoico. Y para la transferencia de hidrógenos, como el Nabilfar, que también hemos visto en muchas rutas metabólicas, como el ciclo de Krebs y para la fijación de distintos componentes. Y bueno, la siguiente, por favor. Para continuar, pues está también la holoenzima, que como ya había comentado la doctora, holo significa el todo, entonces va a ser la enzima activa que ya está formada por la adición de los cofactores o de los grupos prostéticos a la coenzima. Es decir, la enzima ya va a estar completa y activa catalíticamente. Siguiente. Bueno. Aquí, perdón, nada más mencionarles, jóvenes, no todas las enzimas van a tener forzosamente cofactor y coenzima. Algunas sí y otras no, depende qué reacción química van a hacer. Ya ahorita ponemos algunos ejemplos. ¿Sí? Si es, por ejemplo, la reacción química de una isomerasa, donde va a cambiar de glucosa 6-fosfatasa a fructosa 6-fosfatasa, entonces ahí no voy a necesitar una coenzima, porque además las coenzimas dentro de sus funciones pueden transportar substratos. La NAD transporta electrones o transporta hidrógenos, ¿verdad? Que se le van a dar al substrato, por ejemplo. Entonces, en el ejemplo del fosfohexosa isomerasa, cambia la estructura de glucosa y la convierte en fructosa sin gasto excesivo de energía, es mínima la energía que utiliza, incluso podemos decir que es sin energía, y no necesariamente debe tener la coenzima y el cofactor. Depende cuáles enzimas sean o qué reacción vayan a catalizar. Adelante, por favor. Bueno, pues vamos a continuar con las isoenzimas. La verdad, esta me había costado un poquito de entenderle, pero el doctor David me ayuda, entonces gracias, soy su fan. Entonces, bueno, las isoenzimas van a ser las mismas enzimas, pero que son, bueno, generalmente son producidas por el mismo gen y van a variar ligeramente, ya sea en una carga o en su estructura primaria. Entonces, a fin de cuentas, se tratan de las distintas formas moleculares que puede tomar una enzima para catalizar una misma reacción. Es decir, que son enzimas que cumplen con la misma función, pero van a diferir ligeramente y pues son muy frecuentemente enzimas específicas, ya sea de un tejido o de ciertas células, que se diferencian en un sustrato, que van a actuar en un sustrato específico. Está, por ejemplo, la proteincinasa, y que tiene una isoforma, es decir, una variante de la enzima, que va a tener la misma base, pero va a diferir en algo químicamente. Y está la isoforma que podemos encontrar en el cerebro, o la proteincinasa que está en el músculo liso. Todas estas van a tener la misma base, pero van a diferir en el sustrato que catalizan. También las isoenzimas que son más estudiadas por las aplicaciones clínicas, o bueno, el caso más ilustrativo es la deshidrogenasa láctica, que es como hacer combinaciones de outfits, que tengas, por ejemplo, un pantalón y que lo puedas combinar con muchas cosas. Algo así vamos a hacer, o bueno, yo entendí cómo es la isoenzima. Tenemos, por ejemplo, la enzima tetramérica va a poseer dos subunidades. Tiene la H del corazón y M de músculo. Entonces, estas dos subunidades las vamos a combinar y vamos a crear 5 formas diferentes para crear 5 isoenzimas o 5 isoformas. Entonces, tenemos primero, por ejemplo, H4, que va a ser que se localiza en el miocardio, H3M1, que se localiza también en el miocardio, está H2M2, que se localiza en el cerebro y en el riñón,
y H y M3 en el suero, y así vamos a encontrar distintas isoformas. ¿Hay alguna duda con esto? ¿O voy a...? Yo, Ajá. perdón, cuando habías dicho que era la misma base, pero diferían en qué, perdón. ¿En su estructura primaria o difieren en alguna carga? Así es. Okay. Así La es, siguiente. muchachos. Adelante, Itzel. Ajá. Bueno, y para Ok, no, ya, continuar, espérame tantito, pensé que eras participante y eres del equipo. Esta parte que nos está comentando su compañerita es muy importante, chicos, porque algunas de estas isoformas nosotros las vamos a ver que se relacionan con patología. Por ejemplo, hay 4 isoenzimas de la hexocinasa. La hexocinasa es una enzima que reconoce como substrato a la glucosa, perdónenme, y lo fosforila en su carbono 6, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. En el hígado, la hexocinasa tiene un nombre especial y le llamamos glucosinasa. Y también, aunque cataliza la misma reacción, tiene algunas diferencias porque reconoce a la glucosa como substrato, la fosforila transformándola en glucosa 6-fosfato. Sin embargo, se satura lentamente, mientras que el resto de hexocinasas se saturan rápidamente. Y esto puede traer como consecuencia que si nuestra glucosinasa, o sea, la hexocinasa hepática, está sana, evita que haya picos de hiperglucemia postprandial. Si la glucosinasa o hexocinasa hepática está enferma, muy frecuentemente puede haber picos de hiperglucemia postprandial. Eso sucede, por ejemplo, en las personas con diabetes mellitus. O la carencia de esta enzima traduce a diabetes mellitus tipo MODY. Esto quiere decir, cuando la glucosa está solita, puede atravesar los transportadores de glucosa, que son proteínas que están en la membrana. Cuando la glucosa está fosforilada, ya no puede pasar, se queda dentro de la célula y ya no puede salir. Entonces, si la glucosa entra al hígado, pero no hay glucosinasa o no puede ejercer su acción, la glucosa sale del hígado, regresa a la sangre y puede haber hiperglucemia y por lo tanto diabetes mellitus tipo MODY 2. Entonces, nada más se los comento para que vean ustedes ejemplos de enzimas que son muy, muy importantes, ¿verdad? Que se lleven a cabo sus reacciones. Gracias. Adelante, por favor. Y bueno, pues en cuanto al zimógeno, también le podemos llamar proenzima. Se va a tratar de la forma inactiva de la enzima, pero que requiere la activación, ya sea al producir un corte por otra enzima o por un medio, como puede ser el medio ácido. El ejemplo más común es el tripsinógeno, el cual se trata de una proteína que se segrega en el páncreas y cuando llega a la porción del duodeno se convierte en tripsina por acción de los enterocitos. Es decir, que el zimógeno, a diferencia de la apoenzima, que también es una proteína activa, no necesita de un cofactor para activarse, sino de un cambio conformacional como una escisión o un corte. Entonces, esta va a ser, bueno, radica la diferencia en cuanto al del zimógeno y la apoenzima. Siguiente. ¿Sí les queda claro a todos esto? Yo tuve un poco de dudas con esa. Sí, dime. O sea, va a tener, el zimógeno va a ser parecido a una coenzima porque va a necesitar la activación o la ayuda de un cofactor.
¿Quieres contestarle la compañera del equipo o quieres que le conteste? Es que, bueno, lo que yo entendí es que no necesita del cofactor como tal, sino de un cambio por un medio o en donde se va a encontrar el simógeno. Ujú. Ah, ok, muchas gracias. Un ejemplo es como el que comentaba, ¿no? A nivel intestinal. El tripsinógeno, por ejemplo, o el pepsinógeno, es una enzima, o sea, como tal es la proteína, ¿vale? Pero no está activa, necesita sufrir un cambio. Entonces, cuando se secreta al intestino delgado y disminuye el pH, eso hace que ella misma se corte una porción estructural de sus cadenas. Ujú. Y al cortar esa porción se vuelve activa. Ujú. Entonces, el simógeno solamente es la forma inactiva de la enzima, que necesita sufrir un cambio, ya sea por otra enzima o por un cambio por ejemplo, en este caso del pH. Ujú. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, después del descubrimiento de estas, el nombre de las enzimas era ya establecido por su descubridor y a veces era después modificado por otros investigadores. Frecuentemente solo existía la norma de que el sufijo asa era precedido del nombre del órgano de donde se había aislado, como la pancreasa, que venía del páncreas, del sustrato, como la ureasa, por catalizar la hidrólisis de la urea, o del tipo de reacción catalizada, como la hidrolasa, por catalizar la hidrólisis del sustrato. También había casos en los que el nombre de la enzima no proporcionaba nada sobre su procedencia o sobre su función, como la tripsina, o que hacía referencia a diferentes enzimas que tenían características estructurales o funcionales diferentes. Esto último llevó incluso a que hubiera descifraciones alfanuméricas para identificarlas, como la RNA polimerasa 3. Para que ya no hubiera más confusión, la Unión Internacional de Bioquímica creó un comité de nomenclatura enzimática y a su vez, desarrolló una nomenclatura sistematizada. De esta forma, cada enzima ya tiene un nombre sistemático único que indica el sustrato o sustratos de la reacción y naturaleza de la misma. Todo esto es precedido de un código numérico que identifica el tipo de reacción que cataliza y el sustrato sobre el que ejerce su acción. Con estos criterios, todas las enzimas se incluyen en 6 clases. Estas se subdividen en subclases y estas a su vez en subclases. Cada clase, subclase y subclase tiene un número asignado y dentro de la subclase a cada enzima también se le asigna un número secuencial. Entonces, todas las enzimas se identifican por un número de 4 dígitos, también por un nombre sistemático que consta del sustrato o sustrato sobre el que actúa, seguido del tipo de reacción y terminado en el sufijo asa. Siguiente, por favor. Un ejemplo sería la enzima S1.1.1.1. El primer número sería la primera división, la de que son de 6 clases. El segundo sería las subclases dentro de ese grupo. Y los últimos serían los grupos químicos específicos que intervienen en la reacción. Este ejemplo es la alcohol NAD o dinucleótido de nicotinamida y adenina. Sería alcohol NAD más óxido reductasa, porque utiliza como sustrato un alcohol, como cosustrato un cofactor o coenzima, como ya se le he dicho, y el NAD y su acción catalítica es la oxidación del sustrato y la reducción del cosustrato. Las letras S corresponden a la abreviatura de Enzyme Commission. Entonces, igual la IUV sugiere
para el uso diario una versión más corta del nombre sistemático de las enzimas, denominado nombre común o recomendado. En el caso del alcohol NAD óxido reductasa, su nombre común es alcohol deshidrogenasa, que se utiliza de forma generalizada, aunque es menos informativo. Y de cualquier forma, ya que en muchos casos la enzima se descubrió antes de que se estableciera esta nomenclatura, se han conservado como nombre común muchos de los nombres antiguos que ya estaban establecidos. La siguiente, por favor. Gracias. Las 6 clases de enzimas reconocidas por la IUV son las siguientes. La primera es la oxidorreductasas. Estas son las que catalizan reacciones de óxido-reducción entre dos sustratos, como viene así en la imagen. La S es de sustrato. El sustrato que se oxida es un donador de hidrogeniones y el nombre sistemático de estas enzimas se construye como donador-aceptor oxidorreductasa. El nombre común recomendado por la IUV es el de sustrato seguido de deshidrogenasa, aunque también puede utilizarse alternativamente el de reductasa. Y en caso de que el aceptor sea el oxígeno, se denominan oxidasas. Entre las subclases de esta clase también se encuentran las oxigenasas y las peroxidasas. Siguiente, por favor. Las transferasas, estas son las que transfieren un grupo OG distinto del hidrógeno de un sustrato a otro. Los grupos que se transfieren son muy diversos, como el amino, carboxilo, carbonilo, metilo, fosforilo, acilo, etc. Los nombres comunes de estas enzimas suelen llevar el prefijo trans, y entre ellas se encuentran las transaminasas, las transmetilasas y las transcarboxilasas. Inclusive el propio nombre transferasas ayuda a entender, es de transferir o de cambiar un grupo a otro, de un grupo de un sustrato a otro. Las hidrolasas, estas catalizan la ruptura hidrolítica de uniones CO, CN, CC y otros enlaces de sustrato. Esto, más bien, bueno, simplificándolo, es que se produce una ruptura de un enlace por la adición de agua. Entre las hidrolasas se encuentran las esterasas, las fosfatasas y las peptidasas. ¿Podrías repetir la parte de hidrolasas, lo que dijiste de ruptura del enlace? Perdón, es que no te entendí. Lo que dijiste de las hidrolasas en la parte de la ruptura del enlace, ¿por qué quedaba? Se produce la ruptura de un enlace por la adición de agua, por eso es hidro. Gracias. Sí. Las liasas, estas catalizan la ruptura o la formación de uniones químicas por mecanismo distinto a la hidrólisis y oxidación, generando con esta la actividad o la formación o eliminación de enlaces dobles. Es básicamente, hace lo mismo que la hidrolasa, solo que no ocupan agua. Siguiente, por favor. Gracias. Las isomerasas son una enzima que transforma un isómero de un compuesto químico entre otro. Un gran ejemplo de esta sería la transformación de glucosa a fructosa. En palabras más sencillas, pues sí, la isomerasa son las encargadas de transformar un isómero de un compuesto químico a otro. En función del tipo de isomería que catalizan, pueden denominarse racemasas, epimerasas, cis-transisomerasas, tautomerasas, mutasas o clicoisomerasas. Las ligasas catalizan la unión de dos moléculas acoplada a la hidrólisis de una molécula de ATP, de forma que la reacción se hidroliza un enlace rico en energía. O sea,
que catalizar, como son dos moléculas de gran tamaño, necesitan mucha energía, por lo cual utilizan la hidrólisis de una molécula de ATP. Un ejemplo sería el piruvato carboxilasa, que cataliza la reacción que se ve abajo. Déjenme ver. No puedo señalar, perdón. Los nombres comunes de muchas ligasas incluyen el término sintetasa. A veces esta denominación está mal aplicada a enzimas que catalizan reacciones de síntesis que no conllevan la hidrólisis de un enlace fosfórico rico en energía. A estas, como ya había dicho, se le denomina sintasas y se incluyen en la clase 4, que son liasas. Siguiente, por favor. ¿Le puedes pasar, por favor? Yo creo que no nos puede escuchar. Si quieren, mándenle un mensajito. Maestra, sí escucho, pero no carga, ya le estoy cambiando y no. Ah, ok, mija, no te preocupes, eso es por lo del internet. Hay que esperarnos tantito. Ok, bueno, la siguiente en sí es un cuadro que igual cuando pase le pueden igual si quieren tomar captura o algo así, porque es lo mismo de la categoría, pero lo ejemplifica. Igual, como repaso, la óxido reductasa catalizan